Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Estamos muy gozosos de nuevamente podernos comunicar a través de este medio para exponer la palabra de Dios. Así que vamos a tener una palabra de oración y así luego continuamos. Amado Señor, nuevamente muchas gracias por darnos la oportunidad de poder abrir tu palabra, Señor, y poder predicarla. Señor, gracias porque tú quisiste en tu soberanía que estuviéramos padeciendo esta pandemia y Señor, lo cual nos ha llevado, Señor, a no podernos congregar, estar juntos, Señor, en este mismo lugar ya por tantos meses, pero gracias porque tu palabra no puede ser retenida, tu palabra no puede ser encarcelada. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas y nos ayudes, Señor, a conocerte más a través de ella. Señor, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para que nos ilumine. Señor, te damos gracias nuevamente por el tremendo privilegio que tenemos de poderte conocer, de haber podido ser llamados hijos tuyos, tan solamente por tu gracia y tu misericordia. Pedimos de la misma forma, del mismo modo, que Señor, que aquellos que aún no te han conocido puedan conocerte a través de tu palabra, como has usado, Señor, por ejemplo, la carta a los romanos para convertir a tantas personas. Y has usado, Señor, en nuestro ministerio para anunciar tu evangelio, las buenas nuevas gloriosas tuyas, Señor, a través de esta preciosa, hermosa carta a los romanos. Te damos nuevamente gracias y pedimos que tú nos ayudes y que podamos disfrutar de tu palabra, ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuamos con la carta a los romanos. Dios mediante, es mi deseo de poder profundizar hoy el versículo 2. Pero bueno, vamos a leer el párrafo completo de los 7 versículos que estamos haciendo cada domingo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Titulé el mensaje de hoy, la promesa de Dios. La promesa de Dios. El alma eterna del ser humano ha sido diseñada por Dios para que le adoremos a Él, solamente a Él, por sobre todas las cosas a Él. Por lo tanto, si vos no adorás a Dios, estás adorando a alguien o estás adorando a algún objeto, el cual no es Dios. Somos adoradores por naturaleza. O adoramos a Dios o adoramos a algo o a alguien, pero a algo adoramos. Está dentro de nuestra naturaleza. Dios nos diseñó para que le adoremos a Él, pero por la esclavitud del pecado, porque en maldades hemos sido formados, y en maldad nos concibió nuestra madre, en pecado nos concibió nuestra madre. Por lo tanto, desde nuestra concepción, de nuestro nacimiento, somos esclavos del pecado. Por lo tanto, no le adoramos a Él, no adoramos a Dios. Y adoramos a personas, nos adoramos a nosotros mismos, adoramos a alguien en especial, puede ser a un novio, una novia, a un hijo, a una hija, a un famoso, una famosa. O adoramos a objetos, adoramos a animales, pero no adoramos a Dios. Hemos visto hasta este momento en la introducción a la carta a los romanos y precisamente en el versículo 1, donde el apóstol Pablo nos muestra que él es declarado siervo de Jesucristo. No vamos a profundizar, simplemente a modo de repaso. Dulos, para los que quizás no han escuchado lo que hemos estudiado hasta ahora.
Dice versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Y eso vimos que el término en su original es doulos, esclavo por amor a Dios, por afecto a Dios, por disposición de obedecerle, de estar a su servicio, pero por amor, no por una imposición. También nos dice el apóstol Pablo que ha sido llamado a ser apóstol, ha sido enviado, pero es enviado por Dios, por una decisión divina. Fue llamado por Dios. Y eso lo tiene el apóstol muy bien en claro. También nos dice como un tercer aspecto en el versículo 1 que ha sido apartado para el evangelio de Dios. Ha sido separado para anunciar el evangelio de Dios. Las buenas nuevas de Dios. El evangelion, como hemos estudiado en su original. Pero Pablo, después de presentarse a sí mismo como el predicador de las gloriosas noticias de Dios, pasa a hablar de la promesa, como vemos en el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El evangelio tiene su origen en Dios. El evangelio fue prometido ¿por quién? Por Dios, por los profetas de Dios. Como dice el relato bíblico, en las sagradas escrituras del Antiguo Testamento ya había sido prometido por Dios. Pablo se encarga de dejar bien en claro que las buenas noticias que él está anunciando, que él está predicando, en realidad son las noticias que están registradas en el Antiguo Testamento, en las sagradas escrituras. No es algo que él está inventando, no es algo nuevo que ellos no sabían. Estaban registrados en las sagradas escrituras, o sea, lo que nosotros conocemos por Antiguo Testamento. Y que ahora se habían cumplido, dice el apóstol Pablo. Lo que se había prometido ahora se cumplió, ahora fue completado. ¿En quién? En la misma persona de Cristo. Que él había prometido, dice el versículo 2, que él había prometido, dice, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido, dice, antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Dios había prometido en las sagradas escrituras que un día iban a ser cumplidas, iban a ser completadas, iban a ser cumplidas esas promesas a través de la persona de Cristo. Nosotros en Eclesiastés 5:5 encontramos que dice el pasaje que mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Y nosotros como seres humanos muchas veces somos muy prontos, muy rápidos a prometer. A los que somos padres y tenemos hijos, muchas veces decimos, oh, te prometo que para tal fecha, que para tal momento voy a hacer esto, o te voy a dar a esto o aquello. Y llega la fecha, llega el día y no lo hacemos. Y dice Dios, mejor no prometas. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Gracias a Dios que Dios es fiel a sus promesas. Por eso titulé el mensaje de hoy, basado en el versículo 2, la promesa de Dios. Y como vamos a ver en el desarrollo de este versículo, Dios cumplió su promesa. Como dice el apóstol, apartado para el evangelio de Dios, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. El uso que Pablo hace del término profeta se refiere a los escritos puntualmente del Antiguo Testamento, como mencioné hace un momento, los cuales fueron voceros de Dios. Los profetas fueron voceros de Dios, personas que hablaron de parte de Dios. Jesús en más de una oportunidad tenía que amonestar a sus discípulos. ¿Por qué? Porque eran incapaces de entender y creer lo que las Sagradas Escrituras, lo que estaba escrito en lo que nosotros conocemos Antiguo Testamento, hablaban acerca de él. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Lo que nosotros conocemos cuando Jesús se presenta ahí en camino de Emaús.
Versículo 19. Vamos a leer versículo 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, dice, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, escuchen con atención, versículo 25. Entonces él, Jesús, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, lo que de Jesús decían. Pero Jesús los reta, Jesús los amonesta. Oh insensatos, oh necios, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, todo lo que las escrituras revelan, todo lo que fue escrito de mí antes de los tiempos, antes que se cumplieran estos días. Jesús también denunció y sobre todo se opuso enérgicamente a la devoción religiosa de los escribas y fariseos. Se opuso rotundamente y los trató como hipócritas. Su teología era falsa. ¿Por qué? Porque su origen estaba en los hombres. Todo giraba en el centro mismo del hombre. Todo giraba alrededor de lo que es la tradición humana. Pero lejos estaban de que estuviera su religión, por así llamarla, en Dios. Y eso lo pueden leer en sus casas en Mateo 23. Cómo Jesús exhorta, cómo se opone, cómo denuncia esa religión falsa de los escribas y fariseos, diciéndole: ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros, hipócritas, sepulcros blanqueados, víboras, serpientes. Y también encontramos que Jesús en más de una oportunidad empleó con gran frecuencia frases como: oíste que fue dicho, y además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Oíste que fue dicho, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Y Jesús más de una vez empleó esta frase. Y por ejemplo, simplemente para que podamos tener una noción, fíjense, acompáñenme por favor a Mateo, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, y vamos a leer solamente el comienzo de algunos versículos. Mateo 5, 21, dice: oíste que fue dicho a los antiguos. Versículo 27, oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Versículo 33,
Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Versículo 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, etcétera, etcétera. ¿Cómo vez tras vez Jesús amonesta a los escribas y fariseos? Se opone rotundamente, enérgicamente a su falsa doctrina, a su religión falsa, porque todo giraba desde el comienzo, origen en el hombre, centrado en el hombre, no en Dios. Y lo que Pablo quiere transmitir, el apóstol Pablo quiere transmitir, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es que yo les traigo buenas noticias de Dios, pero no es algo que yo he inventado ahora. Es algo que está registrado en la palabra de Dios. Es algo que Dios ya había prometido desde antes del cumplimiento de los tiempos. Por eso el versículo 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. También vemos que esta gente, los escribas y fariseos, eran muy devotos en cuanto a lo que se refiere a tradición rabínica. Y obviamente Jesús, vamos a Mateo 15, dice algo muy, muy interesante en contra de aquellos que deseaban seguir esta doctrina falsa, originada en el hombre, centrada en el hombre. Mateo 15, 6 dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Invalidan el mandamiento de Dios por cambio de obedecer a la tradición humana. Vuestra tradición es más importante que el mandamiento de Dios. Y quiero que nos detengamos un instante, por favor, a examinar nuestros corazones. Porque tenemos que tener muchísimo cuidado en no cometer el mismo error, el grave error, el gravísimo error. Porque lo que Jesús estaba diciendo aquí es que las doctrinas humanas habían sobrepasado los mandamientos de la doctrina de Dios. Tenían más autoridad la tradición humana que el mandamiento de Dios. Por eso es que Jesús una y otra vez dice: oíste que fue dicho a los antiguos. Y no se refería a digamos, cuando Jesús menciona o hace uso de esa frase que leímos en Mateo 5, no se refería al Antiguo Testamento, sino más bien se refería a tradiciones rabínicas que contradecían o invalidaban el Antiguo Testamento. Por eso leímos Mateo 15, 6. Entonces, no es chiste, no es broma. Tengamos mucho cuidado, hermanos, en no querer meter nuestras propias doctrinas humanas. Por eso, como siempre decimos, como siempre predicamos de este púlpito, seamos celosos de la palabra de Dios, porque es muy sutil, es muy peligroso y muy sutil que se filtren doctrinas de hombres. Seamos lo más fieles a la palabra de Dios posible. Tengamos siempre un celo ardiente por la palabra de Dios y solo por la palabra de Dios. Y no confundamos la palabra de Dios con tradiciones nuestras o formas de parecer o formas de implementación humana. Y hagamos de una implementación humana una doctrina. Y juzguemos o acusemos a los que no proceden de la misma forma en esta implementación, pero que tiene la raíz, que tiene el origen en nuestra humanidad, en nuestro corazón, y hagamos de eso y le demos
el rótulo de doctrina divina, mandamiento de Dios. No cometamos ese gravísimo error. Los escribas y fariseos cometieron ese gravísimo error. Por eso Jesús dice, oíste que fue dicho a los antiguos. Pero él no se estaba refiriendo, la Biblia, las Sagradas Escrituras dicen esto o decían esto. No, eran sus propias tradiciones. Y que estas tradiciones estaban en la esencia misma contradiciendo, invalidando las Sagradas Escrituras o las Santas Escrituras. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado de no invalidar el mandato, las órdenes, la ley de Dios, la palabra de Dios. En el querer o en el buen querer muchas veces, en la buena intención de buscar metodología en la implementación de la palabra de Dios, terminemos haciendo de la implementación una doctrina humana. Y después nos juzguemos mutuamente porque si estás haciendo esto o no estás haciendo esto, o no lo estás haciendo a mi forma de entender. Pero volvamos a la Biblia, volvamos todo el tiempo a la Biblia, la palabra de Dios. Ella debe ser nuestra brújula, ella debe ser nuestra luz, la que nos ilumina, la que a través de su Espíritu Santo nos da luz, nos da conocimiento. Tengamos mucho cuidado. Ya vuelvo a repetir, vuelvo a enfatizar, es muy sutil. Nuestra humanidad, nuestra tradición, nuestras doctrinas humanas nacen con mucha rapidez de nuestro corazón. Tengamos mucho cuidado. No cometamos el mismo error que cometieron los escribas y fariseos. En el Antiguo Testamento, más o menos, o por lo menos, encontramos 332 profecías acerca de la persona de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y de las cuales de las 332 profecías, la gran mayoría se cumplieron en su primera venida. Todo el Antiguo Testamento está lleno de verdades que predicen y que ponen el fundamento para el Nuevo Testamento. Jesús ahí, si volvemos a Mateo 5, si volvemos a Mateo 5, nos dice, Mateo 5, versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, para abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar o abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. No he venido para no cumplir la ley. Todo lo contrario. Para abrogar, para abolir la ley. Todo lo contrario. He venido para cumplirla, dijo Jesús. Y bueno, de estas 332 que se calcula que hay en el Antiguo Testamento, profecías, se cumplieron muchas, o mejor dicho, la mayoría, en su primera venida. Jesús no enseñó ni una sola cosa que estuviera desconectada o contradiciera el Antiguo Testamento. Gloria sea a Dios. Alabado sea nuestro Dios. No enseñó ni una sola cosa, ni una sola. Si pensás en una, no existe, ni una. Nada enseñó que contradiciera o que no estuviera conectada con el Antiguo Testamento. Todo lo que Dios predijo desde antes del cumplimiento de los tiempos, todo se cumplió y todo obedeció, como hemos estudiado en el Evangelio de Juan. A lo largo de la historia de la Iglesia, los judíos se han resistido al Evangelio, porque esto implica negar todo su legado cultural y religioso, todo lo que tiene que ver con su tradición humana, todo lo que gira alrededor o está centrado en el hombre.
Los judíos, por convertirse en cristianos, exigía renunciar por completo a la tradición humana, la que para ellos era tan fuerte, la que ellos levantaban tan en alto, y creer por medio de la fe la revelación divina. Era lo opuesto. La herencia más grande del judío es la promesa del Mesías de Dios. Y Jesús es ese Mesías. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ese es el Mesías. Y Él es el cumplimiento pleno de esa promesa. Gloria sea a Dios. Por eso la promesa de Dios se cumplió. Dios prometió y cuando se cumplieron los tiempos, cuando se cumplió el momento, cuando se cumplió la hora, como Jesús una y otra vez lo repite en el Evangelio de Juan, aún no había llegado su hora, y después dice, porque había llegado su hora, una y otra vez, todo se cumplió. Lo que Dios determinó, todo se cumplió. Todo profeta judío profetizó directa e indirectamente acerca del profeta por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Todo profeta judío. Todo cordero sacrificado por los judíos hablaba del Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo, como decía Juan el Bautista, anunciaba. Y hablaba del Cordero de Dios definitivo. Y hablaba del Cordero de Dios eterno, que había de ser sacrificado por los pecados del mundo. Y cuando se cumplieron los tiempos, cuando llegó la hora, por eso es que tenemos en símbolo la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pagó por tus pecados, todos, y también por los míos, todos. El escritor de Hebreos comienza su epístola de la siguiente manera. Acompáñenme, por favor, Hebreos 1. Del 1 al 4. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, como heredó más excelente nombre que ellos. Qué preciosa escritura. Dios dice, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres. ¿Por quién? Por los profetas. Había prometido, hablando como puntualmente de Jesús, más de 300 promesas acerca de Jesús, las cuales cuando llegó Jesús se cumplieron casi todas, o gran parte, gran mayoría. Dice, y en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la esencia misma de Dios, se humanizó, se vistió de humanidad. Dice, y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Impresionante, impresionante. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermosa palabra de Dios. Hermosa promesa en el Antiguo Testamento, cumplida en el Nuevo Testamento. Impresionante, impresionante. Antiguo, promesa dada a los padres, ¿por quién? Por los profetas. En el cumplimiento de los tiempos, habló por su Hijo, se cumplió la promesa. Llegó el día, llegó la hora, como Jesús decía. Impresionante, Jesús no enseñó ni una sola cosa.
que Dios no haya anticipado, que Dios no haya prometido, que contradiciera las Santas Escrituras, lo que nosotros conocemos por Antiguo Testamento. Pedro, en su primera carta también, un poquito más adelante acá, Hebreos, capítulo 1, versículo 10, nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. Versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Qué preciosa escritura. Los profetas, dice, profetizaron de la gracia destinada a vos y a mí. Increíble. Qué gozo tan grande. Qué placer. Como decíamos en domingos anteriores, qué privilegio tan grande y merecido que vos y yo, valga la redundancia, no merecemos. No merecemos. Personas viles pecadoras, como veíamos la semana pasada. Merecedoras solo sí de una cosa: castigo eterno en el infierno, donde dice que el fuego no se apagará y donde el gusano no morirá. Y como vimos la semana pasada, donde más información tengamos, donde a quienes se nos haya predicado más el Evangelio, más castigo, más severo será nuestro castigo en el infierno. Pero eso es lo que nos merecemos. No nos merecemos es poder comprender esta gloriosa palabra de Dios y saber de que no hay nadie, como va más adelante, vamos a estudiar en el capítulo 8, que no hay nada, no existe nada creado que nos pueda separar del divino amor de Dios. Estamos en su mano, como estudiábamos en el Evangelio de Juan, en su mano todopoderosa. ¿Y quién nos puede arrebatar de su mano? Nadie. Estamos en la mano, nosotros estamos en la mano. Alguien pagó por vos y por mí. Alguien pagó en esta cruz por vos y por mí. La segunda persona de la Trinidad, Jesús. Y Dios, y lo que estamos viendo en esta tarde es que Dios, desde la eternidad, o sea, desde antes del cumplimiento de los tiempos, podemos decir de una forma más concreta y específica, antes que se cumpliera el tiempo donde Jesús debía venir a este mundo, hacerse humano, Él ya había predicho, había anunciado a través de sus profetas, a través de sus voceros, que alguien iba a pagar por vos y por mí. Esta cuenta impagable, esta deuda impagable, tuya y mía. Y esa persona que iba a hacer eso era su único hijo, Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Sobre él iba a descargar su ira justa para que vos y yo pudiéramos tener nuestra cuenta saldada de pecado y pudiéramos disfrutar de la justicia de su Hijo Jesucristo en nuestra cuenta. La noticia gloriosa, ¿cómo no va a ser buena noticia? ¿Cómo no va a ser gloriosa noticia? En donde vemos que el mundo cada vez está más revolcado en el pecado, más putrefacto en el pecado. Y nosotros contamos con una bendición tan grande. Sí, como dijo Jesús, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Estamos en este mundo y cada vez este mundo va a estar peor, aunque tengan por momento alguna apariencia de bienestar, muy pasajera, muy incierta. Nuestra confianza está en Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos. Los profetas hablaron en términos generales
del nuevo pacto que se estaba anticipando. Y por favor, acompáñenme al libro de Jeremías 31, 31, donde dice: aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. En adelante dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados todas vuestras y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Como también tenemos el libro del profeta Isaías, pero ya de una forma o en términos más específicos. Capítulo de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De una forma mucho más específica. Y para ir terminando, capítulo 53, versículo 3 al 7 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.